Bien, tengan todos un buen día. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a manejo de archivos en C++. Para lo cual nosotros vamos a trabajar con la siguiente librería, que es la librería stdio.h. También para efectos de comodidad vamos a incluir también la librería stdlib.h, la cual contiene unas funciones que nos van a ayudar en el proceso. Bien, hasta el día de hoy ya habíamos visto unos ciertos ejercicios en los cuales utilizábamos variables para almacenar datos, pero en el día de hoy lo que haremos es almacenar la información que nosotros queramos en un archivo para así luego, si queremos volver al programa, podamos tener esa información aún guardada y seguir trabajándola ahí mismo. Para lo cual nosotros necesitaríamos hacer uso de la librería stdio.h, la cual nos permite crear un puntero que va directamente hacia un archivo. En este caso se crea una variable de tipo file, que es un puntero, se va a llamar f, y nos permite manipular un archivo a través de una dirección que nosotros le especifiquemos. Una vez hemos definido nuestra variable f, que como habíamos dicho ya es un puntero, a nuestra variable f hay que asignarle un archivo el cual nosotros queremos abrir. Esto lo hacemos a través del comando fopen, el cual toma como parámetros primero el nombre del archivo que nosotros queremos abrir. En este caso nosotros podemos crear un archivo que se llame mismamente archivo y va a ser de la extensión .txt. Hay que poner la extensión también del archivo que queremos abrir. Y hay diferentes tipos en los que podremos abrir nuestro archivo, por decirlo así. Entre ellos, aquí en pantalla estaré mostrando una tabla. Entre ellos está, aquí podemos agregar la letra R, que cuando nosotros agregamos la letra R, esto significa que el archivo lo vamos a abrir con fines de lectura. Pero cabe recalcar que si nosotros ocupamos solo R, cuando ocupamos R, el archivo debe existir, si no, no lo va a poder abrir. También está W, que W abre el archivo con fines solo de escritura, es decir, si intentamos leer cuando hemos abierto un archivo que hemos especificado que solo va a ser para escritura, no vamos a poder leer dentro del archivo, sin embargo sí vamos a poder escribir. Y la peculiaridad de W es que el archivo, si no existe, este mismo lo crea, pero sin embargo si existe, lo sobreescribe, es decir, va a crear uno y va a aparecer en blanco desde el principio. En cualquier momento pueden pausar el video y revisar la tabla para ver los tipos de opciones que tenemos a la hora de abrir un documento. Puede parecer un poco complicado al principio, pero ya más adelante lo vamos a ver en los ejemplos. También hay que tener en cuenta, bueno, para fines del ejercicio yo voy a ocupar en este momento el apartado de R y un más, que lo que decíamos era lectura y escritura, pero el archivo debe existir. También hay que tomar en cuenta que siempre que nosotros abramos un archivo, al final que terminemos de ocuparlo, debemos cerrar el mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del comando fclose. Y dentro de fclose tenemos que escribir la variable que nosotros hemos asignado, en este caso el puntero que nos lleva al archivo, ¿verdad? Como dijimos, cuando ocupábamos R, decíamos que el archivo debe de existir. Entonces sería bueno que nosotros validáramos si en realidad el archivo que estamos diciendo que abra existe.
Y lo hacemos de la siguiente manera. Podemos hacer un if en el que preguntemos si el archivo que está guardado en f es null. ¿Y qué queremos decir aquí? Que si el archivo es nulo, es decir, si el archivo no existe, f igual, es decir, vamos a tratar de abrirlo de nuevamente. Sin embargo, ahora en lugar de ocupar R+, nosotros vamos a ocupar W+, que lo que decíamos es que la W lo que hacía es crearlo o sobreescribirlo, pero en este caso, como estamos diciendo que si F en realidad no existe, entonces que lo cree. De esta manera solucionamos el inconveniente que teníamos aquí arriba con R. Podemos probar esto, como dijimos, el archivo se va a crear en la carpeta donde contenemos nuestro proyecto. En este caso la carpeta no la tengo abierta, más sin embargo la carpeta la tengo aquí, manejo de archivo. Y en este caso yo sí tengo el archivo, pero si nosotros lo eliminamos y corremos el programa, en pantalla no nos va a mostrar nada, por puesto que no hemos puesto nada para el usuario. Sin embargo, el proceso debió haberse ejecutado. Y si vamos a la carpeta, podemos ver que tenemos un archivo de texto que se llama archivo y que dentro no contiene nada porque no hemos escrito nada sobre él. Ya vimos cómo creamos el puntero que tiene la dirección de nuestro archivo para posteriormente abrirlo. Y ya vimos cómo cerrar el archivo. Sin embargo, quizás lo que ahora nos interesa sería cómo podemos escribir en un archivo, cómo podemos leer también en un archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es como veníamos haciendo en clases anteriores. Primero vamos a hacer un menú para que sea más cómodo para nosotros. También vamos a utilizar las funciones que nos van a servir para limpiar pantalla y para que el programa funcione correctamente, que son System. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y al comenzar aquí el do, lo que vamos a hacer es un System y que nos limpie la pantalla. Bien, vamos a comenzar a escribir nuestro caso, el caso 1, que sería escribir. Para ello nosotros tendríamos que primero preguntarle al usuario cout digite lo que desea escribir. Y vamos a capturar los datos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer y lo vamos a guardar en una variable de tipo char, como ya habíamos visto en sesiones anteriores. Va a ser un arreglo que se va a llamar cadena, y el máximo de letras que va a poder tener en su interior van a ser 100. Podemos hacerlo de la manera convencional como hemos estado tratando en clases anteriores, haciendo a través de un CI. A la variable cadena. Una vez ya hemos almacenado en la cadena lo que queremos guardar,
procederíamos a escribir dentro de nuestro documento. Para ello, nosotros haremos uso de otro método que trae la librería stdio, que sería el método fprintf, lo cual nos pide, como primer parámetro, nos pide el puntero hacia el archivo. También después nos pide la cadena para escribir dentro del archivo. Una vez ya haya escrito, le vamos a decir que nos diga o que nos muestre en pantalla escritura completada, por ejemplo, ¿verdad? Si queremos podemos probar a ver qué tal vamos. Compilamos, corremos, menú de opciones, ¿verdad? ¿Qué desea escribir? Digite lo que desea escribir. ¿Qué tal un hola, por ejemplo? Y procederemos a ver si en el archivo se ha escrito correctamente. Escritura completada. Salimos. Vamos a nuestro archivo de texto. Lo abrimos y, como podemos ver, se ha escrito correctamente. Procederemos a hacer nuestro caso de lectura del documento. Para ello primero vamos a definir una variable del tipo char, pero en este caso necesitamos que solo sea un char común, que solo pueda almacenar un carácter. Vamos a hacer un while, en el cual a la variable c le asignaremos letra por letra a través de la función fgetC, que toma como parámetro el puntero que hemos definido hacia el archivo, pero tomando en consideración de que no se haya llegado al fin del documento, ¿verdad? Entonces esto se va a repetir mientras a la variable c, que le estamos asignando letra por letra el contenido del documento, mientras esto no sea el fin del documento. Se preguntarán qué y esta variable qué significa, o estas tres letras qué significan. Pues estas tres letras son prácticamente unas siglas que hacen referencia al final del documento, end of file. Entonces, de esta manera nosotros podemos comparar si hemos llegado al final del documento. Tengo que, quizás para ello sería bueno explicarles cómo funcionan estos métodos, y es que cuando nosotros abrimos un archivo, en el caso de cuando lo abrimos del tipo R+, lo que hace este método es venir, abre el archivo y, así como vemos en pantalla, exactamente igual, posiciona el cursor, si lo pueden ver, al principio del documento. Entonces lo que estamos haciendo con este while es leer o asignarle a la variable char c letra por letra la H al principio, después la O, la L y la A. Y una vez el cursor está al final del documento, aquí hay un carácter que es invisible para nosotros, pero en realidad aquí hay un carácter que es el que indica el final del documento, y lo podemos comparar haciendo uso de estas tres letras. Espero que se comprenda. Entonces lo único que sí vamos a
a poner esto entre paréntesis para decirle al programa que lo que tiene que comparar es esta operación con esto. Entonces, mientras no sea el fin del documento, estamos asignando a la variable c, letra por letra, lo que hay en nuestro archivo, ¿verdad? Posteriormente, lo que vamos a hacer es imprimirlo. Y lo que está haciendo el programa es imprimir letra por letra lo que hay en el archivo F, hasta que se encuentre el fin del documento. Sin embargo, aquí, después de que imprima C, después de que salga y imprima todo lo que hay en el documento, que haga un salto de línea. Cout, un salto de línea, ¿verdad? Para que se vea mejor. Ya si corremos de nuevo nuestro programa, y le damos a leer, ya si nos muestra la palabra hola, que es lo que está dentro de nuestro documento de texto. ¿Cómo puedo confirmarles que lo que estaba diciendo el cursor es real? Que, si se fijan, cuando yo vuelvo a ejecutar la opción leer de nuevo, si se fijan, la primera vez sí me mostró lo que había dentro del documento, pero cuando yo doy a la opción leer de nuevo, ya no me muestra nada, puesto que el cursor, después de ejecutar el programa una vez, termina aquí. Y cuando volvemos a ejecutarlo de nuevo, lo que pasa es que como el cursor ya se encuentra en el final del documento, inmediatamente sale el ciclo while, haciendo que no pase nada. Hay una función más que también trae la librería stdio.h, y es la que nos permite retornar el cursor al principio del documento. Esto nos puede servir para que cada vez que nosotros entremos al caso 2, que es leer, lo que podemos hacer es un rewind, que es rebobinar, por decirlo así, el cursor que se encuentra en el documento. Entonces necesita el puntero que va al archivo, y eso sería todo. Podemos confirmar a ver si esto va funcionando ejecutando el archivo una vez más. Damos a leer, imprime hola, que es lo que está dentro del documento, y si volvemos a imprimir, sigue imprimiendo hola. Esto puede ocurrir también cuando nosotros intentamos escribir, cuando una vez hemos quitado el rewind, y si nosotros intentamos escribir, por ejemplo, cama, escritura completada, pero si intentamos leer, no nos muestra nada, porque de hecho después de escribir, como el archivo sigue abierto, después de escribir, el cursor queda al final del archivo, por lo tanto no podemos ver qué es lo que hemos escrito, aunque en realidad sí se ha escrito algo, y podemos comprobarlo entrando nuevamente al archivo, y podemos ver que ha escrito la palabra cama correctamente. Cosas a considerar: cuando nosotros abrimos el archivo tomando del tipo R o R+, tenemos que considerar que el cursor aparece al principio del documento, por lo que tendremos problemas si nosotros intentamos escribir, ya que el cursor, al encontrarse al principio del documento, lo que va a hacer no es simplemente escribir al principio y desplazar las teclas como normalmente lo hace. Si nosotros, por ejemplo, abrimos el archivo y empezamos a escribir, este sería el comportamiento, pero lo que haría el programa sería sobreescribir las letras que ya se encuentran ahí. Por ejemplo, si yo si quisiera escribir la palabra libro, por ejemplo, lo que haría es poner la L en el lugar que se encuentra la H, en la O pondría la I,
en la otra L pondría la V, en la A la R y después la O. Creo que sí espero me doy a entender y podemos hacerlo probándolo, ¿verdad? Como podemos ver, en el archivo de texto se encuentra la palabra hola. Si nosotros intentamos escribir directamente la palabra libro, la escritura se hizo. Sin embargo, si salimos y vamos a ver el documento, la palabra hola que teníamos de antemano no se encuentra. Sin embargo, nosotros podríamos hacer quizá una función, en este caso aquí arriba, que sea del tipo void, que se llame fin documento, fin archivo, que nos permita pasar el cursor del documento al final del archivo, ¿verdad? ¿Cómo haríamos esto? Primero, este fin archivo necesitaría la entrada de una variable de tipo puntero, que sería el archivo, ¿verdad? Que apunte al archivo, por ejemplo se llame p, y lo que haga es lo que hemos hecho a la hora de la lectura, un ciclo while que se ejecute hasta que el archivo llegue al final del documento. Sin embargo, no vamos a necesitar más que esta parte del código. Intentamos compilar. Nos dice F no está declarada en este alcance, y es cierto porque dentro de nuestra función dijimos que se iba a llamar P, el nombre del puntero, ¿verdad? Intentamos compilar de nuevo y como vemos compila correctamente. Lo que tendríamos que hacer ahora es que antes de imprimir en el documento o escribir en el documento, nosotros mandemos a llamar la función que llamamos fin archivo. Fin archivo, así. Ahora si nosotros corremos este programa, primero vamos a ver que tiene el archivo, tiene la palabra libro. Entonces si nosotros corremos el programa, por cierto, nos hizo falta poner aquí la variable f. Aquí también hubo un error de sintaxis, ya que la f del principio era mayúscula y no minúscula. Corremos el programa y cuando nosotros ya intentamos escribir, debería hacerlo al final del documento. Entonces, hola, salimos, leemos el archivo y si nos fijamos, ahora sí escribió al final del documento. Vamos a volver a arreglar el caso leer haciendo el rewind del fichero nuevamente, y podríamos quizás hacer otro ejemplo de otra manera que nosotros tenemos de leer, ¿verdad? Un documento a través de la función que se llama fgets, que en este caso lo que va a hacer, en lugar de leer letra por letra, va a leer del fichero, va a obtener en este caso un string, que un string es una cadena de caracteres, como un arreglo que nosotros tengamos del tipo char, por ejemplo. Esa es una cadena de caracteres. Entonces, lo que tendríamos que hacer, o los argumentos que toma la función fgets, en primer lugar sería la cadena de caracteres. Nosotros podríamos reutilizar la variable cadena que tenemos aquí y posteriormente toma un número entero, que el número entero sería la longitud de caracteres que tomaría por línea,
porque fgets obtiene línea por línea, es decir, hasta que va leyendo el documento y para de leer hasta que encuentra un salto de línea, que los saltos de líneas pues, eran de esta manera. Entonces para cuando encuentra uno. Y como último argumento toma el fichero. Y así estamos almacenando en la variable cadena la línea por línea, pero para ello tendríamos nosotros que hacer un ciclo while, el cual sería un poco distinto al anterior en el sentido de que sería while. Y aquí vamos a utilizar una función que no habíamos visto hasta el momento, pero sin embargo el concepto es prácticamente el mismo. Entonces sería mientras. No sé si les recuerda algo esto. Aquí estoy diciendo mientras no se haya encontrado el final del documento, ¿verdad? Entonces, mientras, si esto se cumple, significa que todavía hay líneas por leer. Por lo tanto, el fgets iría aquí. Y luego, posteriormente, simplemente imprimimos por medio de un cout la cadena en la que estamos almacenando la lectura que estamos haciendo. Podemos probar, leemos, podemos ver que lee efectivamente como tendría que ser. Les voy a explicar a continuación quizá una función que les va a ayudar mucho a manejar las cadenas, y es que hasta el momento nosotros hemos trabajado solamente con la función cin, la cual tiene el inconveniente, que lo podemos hacer en práctica, el inconveniente de que si nosotros escribimos espacio, este no puede o no tiene la capacidad de asimilarlos como la misma secuencia de caracteres que estamos recibiendo. Lo toma como una distinta y por lo tanto no podemos dejar espacios entre lo que queremos escribir y nos ocasiona errores como este, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que cerrar nuestro programa a la fuerza, ya que no se puede cerrar de otra forma, el programa simplemente no funciona bien. Bien. Entonces, para ello nosotros vamos a ocupar otro tipo de CI, como lo hemos venido haciendo siempre, solo que este CI es mejor en el sentido de que nosotros podemos obtener toda la cadena completa, aunque ya vayan espacios de por medio. Ahí es getLine. Y esto tiene la ventaja de que, bueno, dentro de los parámetros lo primero que nos pide es la cadena, y luego de la cadena nos pide cuál va a ser el máximo número de caracteres que vamos a almacenar dentro de la cadena. En este caso, el máximo número nosotros lo vamos a establecer en base al máximo de números que puede almacenar esta cadena en concreto, que son 100 números. Entonces, si nos vamos a la parte del código, serían 100 aquí. Solo que tenemos que tomar en consideración también que antes de poner un cin.getLine, tenemos que también poner la función cin.ignore. Lo que hace es arreglar un inconveniente de incompatibilidad que hay entre cin.getLine y un cin normal, ya que trabajan de formas similares, pero
un pequeño detalle hace un inconveniente, que lo podemos probar, ya que si no ponemos la función cin.ignore antes del cin.getLine, nos va a provocar un inconveniente como el siguiente, no de sintaxis, ya que el programa compila, pero sin embargo nosotros cuando intentamos escribir no nos deja, literalmente ni nos da la opción siquiera. Entonces es un inconveniente, ¿verdad? Voy a abrir el documento, solo escribí un salto de línea. Entonces, como dijimos, tendríamos que poner cin.ignore, que soluciona este problema de incompatibilidad que hay entre cin y cin.getLine. Ahora si intentamos nosotros escribir algo, lo que pasaría es lo siguiente. Escribir hola mundo. Como vemos, nos dice escritura completada sin ningún problema. Y si ahora leemos nuestro documento, nos dice hola y hola mundo. En este caso voy a arreglar otro problema que surgió, y es que si se dan cuenta, el hola mundo lo escribió 2 veces, pero no es problema de la escritura que acabamos de hacer, porque si nosotros vamos a ver al archivo de texto, solo hay un hola mundo. Lo que pasa es que hay un problema en el leer mismo cuando ocupamos la función fgets, y lo que pasa es que fgets, vamos a analizar lo que hemos programado aquí, y es que el while se va a repetir mientras el final del documento no se haya encontrado. Lo que pasa es que el cursor, al entrar aquí, está al principio del documento, y una vez entra, pregunta, ¿el cursor está en el final del documento? No, entonces entra aquí, ¿verdad? De la primera línea se posiciona al final de la primera línea, imprime la primera línea, todo bien, ¿verdad? Hasta ahorita el cursor se encuentra aquí, hace el salto de línea y ahora está aquí. Luego lo que hace es entrar aquí y pregunta de nuevo, ¿estamos en el final del documento? No. Así que entra de nuevo al ciclo, le asigna a cadena la línea que hay y luego la imprime. Y ahora nos posicionamos aquí. Lo que pasa es que después de esto, nosotros, si nos fijamos, si somos observadores, todavía hay un salto de línea. Entonces no estamos exactamente en el final del documento. Por lo que hace es vuelve arriba, ¿verdad? Y pregunta, ¿estamos en el final del documento? No, porque hay un salto de línea antes, que es el salto de línea que nosotros hemos escrito aquí para que se mire un poco más ordenado. Entonces, pregunta aquí y todavía no estamos en el final del documento, entonces entra aquí. A la hora de intentar asignarle a la cadena la línea, no puede procesarlo, puesto que no hay una línea. Entonces la cadena queda con el valor que estaba antes, por lo tanto vuelve a imprimir el mismo valor, haciendo que se repita la última línea 2 veces del documento. Podemos comprobarlo si nosotros, voy a cerrar este documento primero, y si nosotros corremos, escribimos ¿qué tal? Escritura completada. Ahora si intentamos leer, lo que va a repetir es la última línea del documento, la cual es ¿qué tal?, que la acabamos de agregar. Entonces ahora, si se fijan, el hola mundo, y no lo repito 2 veces, sino la línea ¿qué tal? Esto lo podemos arreglar
de la siguiente manera, que antes de imprimir de nuevo, nosotros le preguntamos si la misma condición que tenemos aquí, si no se ha llegado al final del documento, entonces que imprima esto, ya que después en la última interacción que hace cuando entra aquí, aunque ya es el final del documento, pero por el salto de línea entra de nuevo, al final, después de esta instrucción, sí se posiciona al final. Y por lo tanto, si nosotros preguntamos en este momento, ¿es el final del documento? Debería serlo. Por lo tanto, no va a imprimir la cadena en pantalla. Así que si nosotros intentamos correr esta parte, este código, y le damos a leer, si se fijan, esta vez no hace repetición de la última línea del documento. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Espero haya quedado todo claro y me haya dado a entender. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.